Ya miraremos desde el punto de vista de los negocios y los contratos algunas estrategias para llegar allá. Y con esta persona se define qué modalidad de vinculación vamos a tener, es decir, qué contrato tenemos. ¿Listo? Entonces hacemos ese ejercicio. Pero hay otro elemento y es el elemento local. Para poder nosotros hacer esto, desde el punto de vista legal, debemos tener la casa arreglada, ¿sí? Y tener la casa arreglada, ¿qué es? Tenemos que tener definidos quiénes son nuestros proveedores. Entonces, si uno les pregunta a ustedes, ¿qué proveedores locales tienen ustedes para el ejercicio de la empresa? Mencionemos algunos. Servicios públicos. ¿Sí? No, yo pago la luz, yo pago el agua, yo pago la misma. ¿Qué más? Internet, viene acá, público. Entonces tenemos servicios públicos, tenemos la red. ¿Qué más? ¿Usted trabaja servicios? Y productos. Entonces si tenemos, entonces vamos a hablar aquí de unos intermediarios aduaneros. Listo. ¿Qué más? La mano de obra. Ahora nos vamos a detener en ello. Mano de obra. ¿Cómo tiene usted la mano de obra? ¿Como empleados o lo tienen como contratistas? La diferencia entre uno y otro es bien grande, ¿no? Es decir, si ustedes tienen, lo primero que tienen que mirar es cómo tienen fidelizado a su gente que ya viene ahí. Cuando dice revisar contratos, eso lo debemos tener claro. Ustedes cómo tienen las personas vinculadas en su organización. ¿Son contratistas y les pagan por un ejercicio? ¿Tienen alguna figura de contrato en donde las personas les permiten hacer el derecho de modificación a su producto, a su servicio, de arrepentimiento? ¿O simple y llanamente le dicen, hágame esto y yo le pago y punto? ¿Ya? Y si es empleado, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Ya vamos a hablar. Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Todo el que aporte suministro, ¿no es cierto? Entonces digamos que el tema de la papelería, que suena insulso, el tema de lo que le aporte la maquinaria, todo lo que tiene que ver con el hardware y demás. Entonces, yo debo, en este ejercicio, para poder iniciar, que es la recomendación, un proceso de internacionalización, tener muy clara la casa, o sea, qué tan arreglada tengo yo mi casa para poder decir, yo puedo irme a una feria, puedo ofrecer tal cantidad de producto, puedo ofrecer tantas horas hombre de trabajo, porque yo tengo mi gente aquí fidelizada. Es decir, yo con estas personas tengo también un contrato. ¿Ya? Y no es que decir, no, ya listo, chévere, es que yo tengo mi talento humano definido porque tengo mis contratistas y los tipos me prestan el trabajo. Pero ellos saben que usted va a iniciar un proceso de internacionalización y que de pronto se va a comprometer en unas medidas, lo tiene fidelizado de alguna manera. No, es que él no me falla porque es amigo mío. No, pues, la ley de Murphy no falla, ¿no? Cuando usted más necesita a la gente es cuando la gente le dice, ahora yo me voy. Eso no tiene problema, o sea, ¿cómo lo fidelizó? Y eso no falla. Si usted está en una cola y usted quiere que esa cola se mueva, sálgase. Eso no falla. Usted se mueve de cola y automáticamente esa se mueve. Y cuando usted se arrepiente y se pasa para acá, la que se mueve es la otra. Eso no falla. ¿Sí? Entonces digamos que en ese ejercicio yo debo tener eso. Pregunta, ¿cuál de los contratos para ustedes es más importante? ¿Con todo el tema local de organización de su empresa o el tema internacional con los clientes que son los que le van a dar los recursos? Uno de los dos. El local. ¿Sí? ¿Por acá estamos de acuerdo? O alguien dice, no, pues si llegan los recursos yo organizo el local. Alguien pudiera pensar eso, ¿no? ¿El local o el de afuera? ¿Qué problemas, digamos, esa pregunta la van a contestar ustedes solitos? ¿Todos podemos tener certeza de que esta parte local la tenemos organizada? O sea, que nos podemos iniciar en un proceso de internacionalización y los contratos locales ya podemos decir, mañana ProColombia les dice, por haber venido a todos los eventos, entonces se van a una rueda de negocios y ya. Y aparece un cliente que dice, uy, ¿cuántos videos me puede hacer? ¿Cuántos necesita, papá? Porque eso es así, eso es hablando, ¿no es cierto? No, necesito 15 videos en 2 semanas. Se le tienen. Usted tiene la gente para eso. Mire que muchas veces no es mirar solamente la capacidad, sino la fidelidad y la organización interna que yo tenga en mi empresa. Entonces esa pregunta, por favor, nos la vamos haciendo. Yo tengo el talento humano, yo tengo los equipos. Imagínese usted que inicie en un programa y que desde un momento a otro lo llame el dueño del local o de la oficina, necesito la oficina desocupada en 2 meses. No, pero es que no, pues es que el contrato se venció, yo ya le había avisado y listo, ¿sí ve? Entonces digamos que son entornos de recomendación que ustedes como empresarios tienen que ir manejando de alguna manera. Entonces miremos algunas cosas aquí puntuales
que forma parte del trabajo de este personaje de la oficina de negocios o del área o del departamento de negocios internacionales. Posicionamiento de marca. ¿Qué importancia tiene tener la marca de la empresa, de la organización registrada? Mucha. Nosotros esta tarde vamos a hacer un ejercicio donde les voy a dejar un insumo de cómo averiguar si una marca está protegida internacionalmente. Van a tener ese insumo de la WIPO. Vamos a mirar, si no la tienen registrada en Colombia, pues eso es aquí cerquita, ¿no? Eso es aquí, ustedes salen y cuadra y media ya llegan a la superintendencia para que hagan el ejercicio. Ahora, acuérdense ustedes que si no tienen la marca registrada, cualquiera la puede ir a registrar, ¿no? Entonces alguien dice, no, mi marca es Desarrollos P, entonces, y no está registrada, entonces cualquiera a mediodía dice, ya vengo, voy a almorzar y se va y ya, entonces Desarrollos P ya no existe. Entonces digamos que es un elemento fundamental ahí. Ejercicios nomás. ¿Ustedes saben por qué Bimbo en Chile no se llama Bimbo? Todos sabemos que es Bimbo, ¿no? Porque cuando llegó Bimbo en Chile ya estaba registrado. Entonces, como quería llegar al mercado chileno, le tocó llamarse Ideal. Imagínense usted lo que cuesta para una empresa tener otra denominación. Imagínense ustedes haciendo un proceso de internacionalización y el tema de la marca le genera una debilidad. ¿Quiénes tienen la marca registrada a nivel de superintendencia? No de Cámara de Comercio, sino a nivel de superintendencia. 3, 4, 5, ¿sí? Somos poquitos, 6, 7. Ahora podemos revisarla, ¿no? Sí, sí la han revisado, ¿no? Si yo la registro en Colombia, pero quiero aportar algo a... Tiene que ir a cada país a hacerlo. Sí, lo que pasa es que Colombia ya suscribió el protocolo de Madrid. Y eso le permite desde Colombia iniciar el registro en las empresas que usted quiera, en los países que usted quiera. Entonces eso ya es una ventaja, porque anteriormente tenía que contratar a los abogados que buscara a sus partners en el exterior y en cambio ahora desde la misma persona que lo asesore aquí, lo puede asesorar a nivel internacional. Entonces vamos a mirar porque sí es una debilidad. Mire que estábamos en un ejercicio en Barranquilla y el ejercicio que vamos a hacer por la tarde lo estábamos haciendo allá, es decir, cada uno busque su marca pues y se les dio el paso a paso. Cuando una niña soltó una grosería, duro, ¿no? Y todo el mundo, ¿qué pasó? Dijo, no, ¿cómo es posible? El papá tenía un socio, y habían terminado la sociedad. Y el socio que se fue había registrado la marca y no, el papá no sabía. Y el papá de esta niña seguía trabajando con la marca pensando que era de él. Y la había registrado el socio, o sea, el tipo no le había dicho y ya estaba registrada. Pues con toda razón, ¿sí? Entonces esta niña se fue y eso gritó y llamó por allá, ¿no? Lo único harto de la historia es que yo no pude saber qué pasó. Porque me hubiera gustado averiguar el bochinche, ¿no? Oiga, ¿y qué pasó? ¿Su papá le dio algún colapso? ¿El otro tipo está lesionado? Uno no sabe, ¿no? Suelen suceder cosas, entonces, pero bueno, ¿sí ve? O sea, es muy triste eso. Y es que imaginen ustedes el shock. Trabajando uno con una marca y uno se enamora de su marca, ¿no? Por feo que sea, es como el hijo de uno es bien feo, pues uno algo le ve bonito, uno dice, no, mire que el chino en la parte de atrás de la oreja tiene un encanto espectacular, pero eso se lo ve uno, pero así mismo pasa con las marcas, y si uno está pensando en llegar a un mercado internacional, ojo con eso, y no he preparado ese pedacito, frénese, ¿por qué? Porque ahí tiene una debilidad, o puede ser una barrera de entrada al exterior. Es que usted está firmando conmigo y viene como te dice que esa marca está registrada acá y no se puede. De hecho ya vamos a mirar cómo en algunos países la marca se registra y luego se usa, como Colombia y América Latina, y cómo en otros países se usa y después se registra, como todos los países anglosajones. Entonces si llegamos a Estados Unidos, bueno, ya miraremos eso. El tema de revisar contratos, forma parte de todo este proceso. Ojo con eso, no es un tema de abogados. Los abogados ahí, ¿qué somos? Somos unos meros asesores, ¿de quién? De la gerencia, del representante legal. ¿Y por qué somos meros asesores? Porque el que firma el contrato es el representante legal. Oh. Y si ustedes no son los representantes legales, pero trabajan en la empresa, tienen que decirle al representante legal, por favor, léalo. Y sepa usted qué obligaciones está adquiriendo. No, es que yo confío en usted, sí, pero es que he podido meter mal el dedo. Acuérdese que sobre todo contratos cuando vienen de afuera, una cosa es traducir un contrato y otra cosa es interpretarlo, ojo con eso. Y normalmente lo que la gente hace es que lo somete a un proceso de traductor y ya. Es que mi amigo sabe inglés y con eso arreglé el chicharrón, pero el tipo, el inglés que sabe fue porque vivió en Estados Unidos o en Inglaterra, no es un lenguaje técnico, ustedes manejan mucha especificidad, digamos, con algunos términos que son técnicos. Y aquí viene otro elemento importantísimo en materia de negociación, y es que nosotros no debemos suponer, ojo con eso.
La pereza es la madre de todos los vicios. Y suponer es la madre de todos los errores. Y cuando nosotros estamos iniciando un proceso de internacionalización y estamos muy nuevos en el tema, suponemos. No, es que yo supongo que el tipo, supongo que ya estamos cometiendo un error. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces, inclusive con el mismo tema del idioma, no es que para él es eso y para mí también, entonces, ¿cómo no va a saber eso? Yo estoy suponiendo. Y en la suposición puedo cometer un error. Y lo bueno de todo esto es que un error se paga en dólares. Entonces, si uno pierde $100,000, uno puede decir, no, hice una especialización. Si pierde hasta 200 o 300 mil dólares, uno dice, hice una maestría. Ya el que pierda más de 300 mil dólares ya quiere hacer un doctorado en errores, ¿no? Ya sería un PhD. Pero la idea es minimizar al máximo. Es decir, lo que nosotros tratamos de hacer aquí en ProColombia con estos ejercicios es darle unos insumos para que ustedes blinden jurídicamente la organización y al menos generarle como insumo importantísimo la duda. No me queda claro, hermano. Acuérdense que no hay preguntas bobas. Hay bobos que no preguntan. Entonces, uno de los ejercicios es ese. Si no tengo claro, tengo que buscar la manera de preguntar. Oiga, venga, es que usted me está diciendo aquí, ¿qué quiere decir con eso? ¿Listo? ¿Quién tiene que encargarse de eso? La persona que revisa contratos. Claro, porque ahí es donde nace todo el proceso obligacional de la empresa. Entonces, hasta aquí. No debemos suponer. Error. No, yo creo que, no, está suponiendo, no me sirve, necesito total claridad. ¿Listo? Va. El otro elemento tiene que ver con la vinculación laboral, que también me gusta mencionarlo ahí. Acordémonos que los contratos de trabajo se llaman contrato realidad. Contrato realidad significa que así yo no tenga firmado un contrato de trabajo y así yo no haya hablado con la persona explícitamente del contrato, se me está generando un contrato solamente por la actividad. Es decir, si uno tiene un pariente varado, que todos los días llega por ahí a las 11:30 a la oficina esperando el almuerzo y uno dice, pero ya todo el hombre viene todos los días, pongámoslo a hacer algo. Y uno le empieza a decir, ¿por qué no va y me hace esta vueltica al banco? ¿Por qué no me lleva este papel allá? Radíqueme esa factura. Esa persona es un empleado, eso no tiene vuelta de hoja. Y si nosotros vamos al exterior y nos ponemos a hablar con alguien y le ponemos tareas y la persona la empieza a hacer y uno dice, ay, tan chévere que me está haciendo un favor, ojo. Yo puedo salir a una rueda de negocios, a una misión comercial o a una feria internacional y sin darme cuenta venirme con un empleado puesto. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo una actividad de trabajo. Avíseme cuántas personas hay ahí, mándeme bases de datos, no sé qué, dígame en la feria quiénes estaban, vaya y me trae la información, qué requisitos para montar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se genera automáticamente. Por eso es que dentro del proceso de fidelización, como abogado, ¿qué recomienda uno? Que todo el concepto esté claro. Claro. A veces uno dice, es que yo tengo un pariente que está estudiando en el exterior y que está estudiando enfermería. ¿Y usted qué hace? No, pues yo desarrollo software. ¿Y como para qué lo va a molestar al hombre? Si el tipo sabrá de enfermería. No, es que él puede hacer el favor de averiguarme eso. Y lo que uno le dice, déjelo quieto. Déjelo quieto. El tipo anda en otro cuento. De pronto que lo reciba en el aeropuerto, que lo invita a tomar algo, que le dé hospedaje. ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese tema de la vinculación laboral. Aquí localmente también. Ya hablaremos con el tema, ¿quiénes tienen contrato firmado o tienen parametrizado un modelo de contrato con los freelance, con las personas que les colaboran a ustedes, con las que les desarrollan programas? ¿Tú tienes? Son de prestación. Voy a decir algo ahí que suena feo, que no es el caso suyo. Ojalá, ¿no? Y es que muchas veces uno tiene empleados y les hace firmar contratos de prestación de servicios. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Sí me voy a entender? Que muchas veces uno dice, no, firmemos un contrato de prestación de servicios, pero la persona uno le pide el horario, que vaya todos los días, que esté en la oficina, que use el uniforme, eso es un empleado. Claro, o sea, lo menciono porque es que suele suceder, o sea, no es el caso de ustedes, pero suele suceder. Entonces, ¿quiénes tienen, es la pregunta, con las personas que les prestan servicio freelance, contrato? Dígale, mire maestro, usted va a trabajar conmigo, usted me va a desarrollar eventualmente, llamémoslo un contrato marco, llamémoslo así. Yo de pronto le mando a usted actividades, es que me están pidiendo, necesito que me haga unos videos con dron, por ejemplo, se me ocurre pensar, yo no sé, y el video es sobre el Parque de los Novios, háganme el favor y me hace esa actividad y tal, pero tengo un contrato con él. ¿Ah? Hay que, muy poquitos levantaron la mano, ojo con eso. Desde ahí empieza este proceso de organización. ¿Y por qué empieza por ahí? Porque es que yo ya tengo mi empresa
organizada, es decir, jurídicamente la estoy blindando de cosas. Un momentico, es que yo no firmé ningún contrato, ese lo hice yo, usted me mandó a pagar, pero en ninguna parte dice que los derechos morales son suyos y yo no los puedo ceder porque es que son míos por ley y y ese me formó un rollo. ¿Dónde dice que el derecho patrimonial de ese video es mío o de ese programa o de esa parte es mío? Eso, como no está escrito, entonces... ¿Y por qué menciono eso? Porque estamos en un medio que vale la pena aclarar, o sea, porque nos estamos internacionalizando. Y muchas veces suena feo, voy a hablar desde el punto de vista empresarial, pero los que muchas veces más daño le hacen a la organización son las personas que a veces están trabajando con uno por no tener uno reglamentado ese proceso. Es lo que yo llamo fisuras, ¿sí? He dejado fisuras legales. ¿Por qué? Pues porque no llamé a la persona y le dije, quiero que firmemos un contrato, o la empresa a partir de este momento, su departamento legal está parametrizando procesos. Necesito un contrato y usted realmente es un contratista. Y si la persona es un empleado, usted legalmente es un empleado. Sencillo. Y aquí hay otra cosa que suena feo, pero es cierto. Si el negocio no nos da para pagar lo legal, impuestos, mano de obra y todo, no nos sirve, no es negocio. Nos está generando un problema y complicado. No, es que el negocio no me da, es que a veces uno hace la pregunta indiscreta y de pronto se molestan, pero no me dice nada, no, menos mal. Y uno les pregunta, ¿ustedes están viviendo del negocio? Entonces y dicen, ¿y cómo por qué no? Porque si están viviendo es porque están cumpliendo todo esto. O sea, el negocio ya es tan rentable que les da el plus para poder pagar eso. Porque eso es una bomba de tiempo, ¿no? Un empleado mal contratado, un empleado mal liquidado es un problema bien complicado. Son 3 años que ustedes tienen ahí ese problemita encima y que en cualquier momento ¡prum!, le reventó. Llegó el proceso laboral y lo que uno mira es eso. No estoy organizado localmente para llegar a un mercado internacional. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Sí nos está quedando claro el tema? Que los veo muy callados. ¿Están asustados? No. Aquí me asusto yo. ¿Sí nos está quedando claro, no? Que es lo que me interesa. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar con esta parte, con el tema de la vinculación laboral que está pasando ahorita. En Colombia ya no hay proporcionalidad. Proporcionalidad era que antes por cada extranjero que trabajara con nosotros debíamos tener 10 empleados locales, 10 empleados nacionales. ¿Listo? Y este mismo ejercicio, perdón, te coloco esto ahí, nos ha permitido pensar en que alguna vez estábamos nosotros en un curso en Buenos Aires y por temas de ceniza volcánica de que viene de Chile no pudimos salir. Y llegamos a la oficina de Avianca, ahí en la 9 de julio, pues a que nos cambiaran los tiquetes para venirnos, ¿no? La niña que atendía era colombiana, pues paisa, por eso supimos ahí, ¿no? Entonces uno le pregunta, claro, uno tiene que averiguar ahí cómo llegó acá, bochinches. Entonces dice, yo soy colombiana porque nací en Colombia. ¿Y cómo llegó acá? No, pues yo vi una convocatoria que hizo Avianca, me presentó unos exámenes en Bogotá, después me mandaron a Lima y en el Perú me contrataron. Hicieron un proceso de selección, sí. En el Perú la contrataron, selección y ahí le dijeron tal. Y la mandaron a trabajar a Argentina. Y en Argentina trabajaba. ¿Listo? Si esta niña va a reclamar sus prestaciones o sale en algún problema con la empresa, y lo coloco porque son estrategias de internacionalización que cada vez estoy viendo más, y estrategia de internacionalización en la medida en que yo ya puedo buscar talento extranjero y traerlo, quiero que trabaje en Colombia, y ya miramos el tema de las visas. ¿Dónde habría que liquidar esta niña? En Colombia, en Perú. ¿Sí? Entonces uno dice, vale, unos criterios. Si trabaja en Argentina, pues ¿dónde trabaja? Si la contrataron en el Perú, pues porque la contrataron. Pero como nació en Colombia, tiene un fuero personal. Y alguien decía, ¿y qué se hace en ese caso? ¿Qué es lo que dice la ley? Pues normalmente los contratos dice la jurisdicción que se aplica para este contrato es tal. Cuando estamos hablando de personal extranjero. Y resulta que la persona por tener fuero puede escoger dónde demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho en algunos casos que hemos tenido esta situación? Hacemos las liquidaciones con la legislación de cada país. Y le pagamos, ¿cuál? La más alta. Claro, ¿y por qué le pagamos la más alta? Para quitarnos un problema de reclamación futuro. Mejor dicho, con esto lo que quiero decir es que ya esta organización puede pensar en vincular personal extranjero. O el mismo caso de ustedes. La empresa se va a crear en el exterior y los quieren enviar a ustedes a trabajar, entonces ya ustedes también pueden irse. Un colombiano contratado en Colombia, pero trabaja en tal parte para su organización. ¿Por qué menciono esto?
Dime. Sí, claro. No, por eso te estoy diciendo, digamos, en este caso, pero si el empleado, es, digamos, si es extranjero que trabaja en Colombia, o el colombiano que trabaja allá. Por eso, es que él tiene el fuero personal y tiene el fuero legal de allá. Y por legislación de la OIT, que eso es internacional, él puede escoger dónde. O sea, ¿dónde iría la persona a demandar? Donde le salga más práctico. Pero es que pensemos en función del litigio. Si la persona va a demandar en Arabia, donde tenga que demandar, tiene que iniciar el proceso allá. Por eso es que ahorita vamos a hablar del domicilio contractual, el que tú pactas. Pero en contratos de trabajo laborales, no de prestación de servicios, ni de contratación, sí se rige por el fuero que se pacte. Pero laboral se rige por este principio general. Eso no te quepa la menor duda. ¿Listo? ¿Por qué menciono esto aquí? Porque así como aplica para Colombia, aplica para el exterior. ¿Sí? Y resulta que hemos visto, en algunos casos, que ahorita hablaba con alguien que tiene un software para tema de transporte, alguna empresa colombiana desarrolló un programa y el presidente de esa compañía, yo digo así, se enamoró de su aliado en el exterior. O sea, enamorado en el sentido pues negociar, ¿no? Y él decía, es que yo le quiero dejar a él el contrato. Y cuando empezamos a mirar cuando se había constituido la empresa que era en México, ya había constituido 2 meses antes, con un capital de $500. Y el tipo le estaba prometiendo tener ventas en 3 meses de $142,000 y en un semestre de $600,000. Uno decía, pero digamos como que la lógica no funciona ahí. Pero el tipo decía, no hay ningún problema. Bueno, listo, enamorado. O sea, lo que yo llamo el noviazgo contractual. Cuando uno está haciendo negocios, uno se enamora. Es un noviazgo, uno pierde el norte. Y eso no se puede perder porque cuando uno pierde el norte empieza a hacer muchas concesiones. Cuando uno está enamorado. O sea, uno llega y va uno a visitar a la novia por la mañana, ella sale toda despeinadita con su batica, ahí todo, y uno dice, mi amor, ¿qué tienes en los ojos? Esmeralda. Esas no son esmeraldas. Uno está enamorado, uno enamorado de ese tipo de cosas. Uno ve cosas ahí. Y resulta que ese señor firma el contrato y dentro de los acuerdos estaba enviar mano de obra colombiana a prestar la garantía ya. Eso formaba parte del acuerdo. La pregunta es, ¿cómo se iban esos empleados de la empresa colombiana a trabajar a México, pues temporalmente, a arreglar problemas? Los enviaba con visa de turista, cuando tenían que irse con visa de trabajo. Casi nadie maneja eso. ¿Quién tiene que mirar en la organización de ustedes que el personal extranjero que llegue a Colombia a trabajar en la empresa, así sea temporalmente, a darles capacitación, a darles asistencia técnica, tenga la visa, el encargado de esto? Y automáticamente dice a uno, oiga Diego, pero qué jartera, hermano. Estar tramitando una visa para que un tipo venga un día, 2 días y con un tornillo de... ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se estaca? ¿Qué pasa si a ese personaje, migración o el equivalente en el país se da cuenta que está trabajando y esa persona es expulsada del país? ¿Qué pasa con el visado de esa persona? Colombia, es posible que haya sanciones. Lo que pasa es que ya el tipo queda reportado y para ese país de pronto no vuelve a entrar, ¿sí ve? Entonces es posible que los demás países al solicitar tema de visas le quede como antecedente. A veces uno dice, cuando uno se pone a mirar el sistema de visas, y vale la pena que lo revisen, Colombia tiene un sistema de visas. Esta persona o el que esté manejando negocios internacionales en el momento de la preparación debe tener eso claro. Tenemos casi 25 tipos de visas en Colombia. Y la mayoría de nosotros los colombianos pensamos que todo el mundo entra aquí cuando quiere y la respuesta es no. Hay visa para técnicos, visa para deportistas, visas para personal del clero, visas para científicos, para conferencistas, visa de cónyuge. Entonces hay una cantidad de, las visas de trabajo tienen una tipología, la persona debe tener el tiquete de entrada y de salida, debe tener un seguro, debe garantizar que se termina el contrato. Digamos que esta persona que está manejando la parte de la Oficina de Negocios Internacionales debe tener eso claro. Y debe tener también tan claro que hay tipos de visas, por lo menos las personas que tienen la visa americana, que tienen la B1, B2, la B2 es de turismo y la B1 es de negocios, ¿sí ve? Ya uno puede crear en Miami desde aquí una corporación, es decir, ya vamos a hablar de eso. ¿Cómo hago yo para tener una empresa en Miami? Pues si usted tiene la visa americana B1, B2, la puede tener. Es más, en este momento ni siquiera tiene que ir, mire lo chévere de la cosa. Usted le manda a su grupo de abogados, a su contadora ya legalmente constituido, la foto de su pasaporte y le manda la visa y le dice yo quiero una corporación, se llama tal, el tipo mira y ya, listo.
¿Cuándo tiene que ir? Cuando vaya a abrir la cuenta. Y ese ejercicio ya lo vamos a ver. En varios países donde hemos hecho el ejercicio, funciona así. En Estados Unidos sale por $450, en Panamá sale más o menos por 1.450. Bueno, hay unos ejercicios ahí. ¿Listo? Promociones. ¿Cómo funcionan las promociones en Colombia y cómo funcionan en el exterior? En toda parte no se pueden hacer promociones. Hay algunos casos donde eso se puede tener como competencia desleal. Todo el tema de la tecnología, si está la tecnología soporte nuestra, si está en el exterior, canales de distribución, todo el tema de diseño, estudios de mercado. En la parte de estudios de mercado, ahorita vamos a mirar cuando hablemos de las personas jurídicas, cómo no todas las MIPYMES nuestras están en capacidad de pagar un estudio de mercado. Pues un estudio de 40, 50 mil dólares, pues eso es la nómina de algunos meses de trabajo en la empresa local. Entonces, sí hay unas formas en las que uno puede, minimizando recursos, además de la información que nos da ProColombia, también hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, que esa persona vaya y a través de una oficina de negocios pueda hacer el ejercicio y demás. Seguro, el tema de las cotizaciones y ofertas. Aquí me voy a detener un poquito. Nosotros vamos a ver ahorita que hay unos contratos unilaterales. Los contratos unilaterales es en los que habiendo varias personas solamente se obliga uno. Ejemplo, la oferta. La oferta es un contrato unilateral. Cuando yo mando una oferta, me estoy obligando individualmente, unilateralmente, ¿sí ve? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una oferta y una cotización? ¿Cuál creen ustedes que sea? Si la oferta es un contrato unilateral, donde yo me estoy obligando, cuando yo digo oferta comercial, a la gente le gusta la palabra oferta, ¿no? Yo le dice, ¿usted está seguro? Sí, claro. ¿Y usted sabe lo que está escribiendo? ¿Está completa? Sí, claro. Acuérdese que si usted en la oferta dice que la unidad vale 0.5 centavos de dólar y era 5.0 centavos de dólar, ya tiene problemas. ¿Por qué? Porque es un contrato, o sea, usted se está obligando solo. Es como cuando le dicen a usted en televisión, mañana oferta, de tal hora a tal hora, tanto vale tanto. Usted no le está diciendo a la empresa que se obligue. La empresa simple y llanamente se está obligando, les está mandando a ustedes el mensaje, problema de la empresa. ¿Sí? La oferta es un contrato unilateral. La cotización es una información comercial. La diferencia entre uno y otro es que el uno obliga y el otro es una información. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué menciono también esto? Para que vamos afinando el lenguaje. Si a mí me están pidiendo una cotización, envío una cotización. Si le están pidiendo una oferta, le dice, hombre, yo no le voy a mandar una oferta, le voy a mandar una cotización, a no ser que quiera enviar la oferta. La oferta va dirigida a determinada persona. Es decir, la diferencia entre uno y otro son los efectos legales que se tienen. Y a veces dicen, uy, es que ese nombre de cotización ojo suena como a ingeniería civil, como... Pues sí, pero el efecto es complicado. Yo quiero manejar oferta, pues maneje oferta. Pero tengan en cuenta que se está obligando unilateralmente. Oiga, que es que le cogí la flota, ahora sí voy a hacer negocios con usted. No puedo. Pero usted en la oferta me dice 30 días, sí, pero es que le informé y ya no puedo. No pasa nada. En la oferta, oiga, es que ya le cogí la flota, no puedo. ¿Cómo así que no puede? Es que usted se ofreció, o sea, usted fue el que me mandó la oferta. Usted me tiene que cumplir, si no vamos a tener problemas. ¿Ah? Y vamos a mirar el tema de las cláusulas penales, cómo funciona y para qué sirven y demás. ¿Listo? Entonces, esta es la importancia que tiene definir los términos que nosotros estamos hablando, es decir, el uso del lenguaje que tiene que ver mucho con la parte legal, que básicamente forma parte del proceso de, que hemos estado hablando, el proceso de blindaje de la organización. Yo ya empiezo bien, no es una cotización comercial, punto. Le estoy informando que yo le puedo hacer ese negocio y le puedo hacer ese programa en tanto tiempo, tantas horas, hombre, y que el personal que le dedico es tal. ¿Listo? De hecho hace poco vi trabajando con una empresa que iba a contratar una asesoría. La persona mandó una cotización y me gustó mucho porque la cotización ya iba con el acuerdo de confidencialidad inmerso. El correo decía más o menos, señores tal, adjunto en documento en PDF encontrará la cotización de nuestros servicios. Si usted abre el documento adjunto, con el hecho de abrirlo, acepta la cláusula tal que dice, y en el texto del correo le decía, la información que yo le suministre es confidencial, la que usted me suministre es confidencial, se va a proteger por el resto de la vida, decía el tipo, o sea, me pareció osado, pero me pareció muy elegante, ¿no? Por el resto de la vida. Y esta cotización no podrá ser mostrada a otros oferentes, sino es para su uso exclusivo y privado. Me gustó. Y uno dice, ¿y por qué le gustó? Pues porque normalmente muchas empresas empiezan a pedir cotizaciones y se la muestran a otro para darle el contrato a otro, así de sencillo, pues.
No sé si les habrá pasado a ustedes, pero... Tráigame 3 cotizaciones. Oiga, pero la suya está como altica, muéstreme las otras, tome, mejórela. Porque el espionaje industrial existe. Es decir, no es que sea malo, lo que quiero decir es que yo puedo empezar a proteger la propiedad intelectual desde la misma cotización. Si usted no quiere mostrar la cotización, si usted está seguro de que no puede hacerlo y que no puede guardar la confidencialidad, pues no lo abre. Pero si lo abre, ya la persona le está diciendo, usted adquirió una obligación conmigo con el hecho de abrir el correo, por eso le estoy diciendo qué obligación adquiere de entrada, además de los valores que le estoy dando. Y con eso, ¿qué hace? Que garantiza que la información que yo le dé sea confidencial y que la persona me brinde también sea confidencial. Y que la cotización no sirva para hacer unos ejercicios que muchas veces no tienen nada que ver con el mercado. ¿Listo? Preguntas, dale. Propuestas comerciales. Sí. ¿En qué? Cotización. Sí. Lo que pasa es que a veces hay personas que dicen, no, es que la propuesta para mí es un contrato. No, es claro. Es decir, yo prefiero, para evitar discusiones, que me quede claro, decir cotización. O sea, cotización de servicios profesionales. Porque ya el otro dice, no, es que yo entendí la propuesta como que usted sí lo iba a hacer porque me propuso, ¿no? Entonces, digamos que el término, yo lo puedo entender, prefiero entenderlo como cotización, pero en aras de una discusión se puede prestar para interpretaciones. Por eso es que es mejor o uno o el otro. Si yo quiero prestarle a usted la propuesta y es para usted y solamente para usted, le hago una oferta. Pero si yo estoy mandando información y la persona lo revisa, prefiero manejar el tema como cotización. Prefiero, recomiendo. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Listo? Va. Es acá que me toca. ¿Sí nos está quedando claro hasta ahí? Los veo muy callados. ¿Cómo, perdón? Digamos que voy a mandar algo a Canadá. Sí, sí. Sí. Sí, porque es que el tema de la oferta está en una norma, que es en la Comisión de Viena de 1980. Entonces ahí se habla de ofertas comerciales, dice ofertas comerciales y viene la definición. Es más, eso es tan complicado, y gracias por la pregunta, eso es tan complicado que la persona que la reciba, con cualquier gesto que haga, la persona que la envía puede entender que la aceptó. Por ejemplo, yo le envío a usted una oferta, yo le digo, mire, oye hermanito, ya le mandé a su correo la oferta, y usted coloca un dedo diciéndome así, yo entiendo que usted aceptó la oferta, no que recibió el correo. Ah, listo, entonces ya empiezo a trabajar en el servicio y mándeme ahí le mando la factura, yo dice, pero ¿a qué hora? Yo no he aceptado la oferta, le digo, no es que usted me hizo así, y para mí es una aceptación. Entonces, por eso es que cuando uno recibe una oferta, lo mejor es no decir nada. A no ser que uno quiera hacer una contraoferta, entonces uno le coloca asunto, contraoferta. Le hago una contraoferta en este sentido, y se revierte el proceso, ¿sí? O sea, ya la responsabilidad queda en el otro lado. Entonces, el que le haga así, me aceptó la contraoferta. Pero es que muchas veces uno por el tema de las netiquetas, hay que contestarla. Entonces uno dice, no la conteste, quédese quieto. En algunos. No. Digamos que le quitamos lo administrativo, ¿no? Como el silencio positivo, no. No, es que usted se quedó callado. No, porque es que requiere manifestación expresa. Consentimiento. Ahorita vamos a hablar de un tema jurídico que es el consentimiento. Dime. Ah, sí, 1980. Tú miras ahí a la comisión. ¿Listo? A ver. Entonces, preguntas, ¿ya están todas satisfechas? Vamos bien, ¿no? Listo. Aquí hay un ejercicio que me gusta hacer en esta diapositiva y es que si nosotros miramos, el último eslabón en el proceso de negociación es el contrato internacional. Es lo último. Es decir, yo hago todo el proceso con el cliente de mercadeo, me siento, hablo con él, le doy información, me nutro, estamos mirando los elementos, las características y demás. Y lo último es el contrato internacional. ¿Listo? Pero hay algunos elementos que implican que comenzando la negociación, en el inicio de la negociación, yo debo tener unos documentos que protejan información, que normalmente las empresas no tienen. Es decir, yo lo llamo y les digo, mire, es que lo conocí en el seminario ProColombia y quiero tener un programa a la medida. Y usted dice, venga, sentémonos, ya le mando el técnico, ya voy yo y tal cosa. Y empieza uno a dar información. No, nosotros nos demoramos tanto tiempo, nosotros hacemos tal, nuestra experiencia es tal, nuestros clientes son tal, el perfil de nuestros colaboradores es tal, y resulta que yo esa información no la estoy protegiendo. Y mañana le digo, bueno, sí, chévere, yo le aviso. Y yo ya puedo nutrirme de información. Y todas las empresas, a no ser que haya aquí alguna excepción, pues no la he encontrado, pero es posible, todas las empresas tienen información sensible. Todas tienen información sensible, ¿o no?
¿O no hay aquí alguna empresa que diga, no digo, pregúnteme lo que quiera, mijo, yo le digo todo? ¿Cuántas personas trabajan? 20. ¿Cuánto ganan? 4 millones en promedio, el más barato, pues el portero. Pues es posible. Recuerde que lo que es el portero, el año de los tintos son los que más saben en la empresa, ¿no? Y hay gente con la que uno menos toca y son los que más información tienen. Hay que tener cuidado, hay que tenerle fidelidad. Usted le dice a un portero no entra y no entró. De los hospitales son los que hacen el trias, ¿no? Los que dicen usted va para allá y usted va para allá. Eso no tiene vuelta a Dios. Entonces, ya. ¿Cuál es el personal? ¿Cuál es el alcance académico de su talento humano tal? ¿Y cómo se llama? Fulano y tal. Teléfonos de contacto, ahí está el correo y todo. Si quiere lo mando aquí y tal, y ahí está la foto de él. Hay información que es sensible. Entonces uno dice, pues que la información sensible no la doy. Y el otro le dice, pero depende. Porque podemos encontrar casos, y a ustedes les va a pasar a los que inician proceso de internacionalización, de clientes extranjeros que le empiezan a pedir información sensible. Yo quiero saber cuántas mujeres trabajan en su organización, y uno dice, bueno, pues eso se puede decir. Quiero saber cuántas son cabeza de familia, no, pues eso está también. Dijo, como, ¿para qué le importa a usted? Ah, no, yo quiero saber. Yo estoy en un proceso de responsabilidad social en mi empresa y queremos nosotros, ah, bueno, sí, chévere. Yo quiero saber el nombre, y uno dice, complicado. Quiero saber cuántos son empleados y cuántos no. Quiero mirar los contratos, y uno dice, como, ¿por qué quiere saber tanto, hermano? Yo no, como yo no sé. ¿Cuál es el interés? Lo que sí nos debe quedar claro es que nosotros también, por protocolo dentro de nuestra organización, debemos tener parametrizado unos o memorandos de entendimiento o acuerdos de confidencialidad o cartas, como lo quieran llamar. Pero debe estar casi que en el protocolo. Usted manda una cotización, casi que le recomiendo, mire, nosotros le vamos a guardar la confidencialidad y usted me la tiene que guardar y me la tiene que garantizar de alguna manera. Ahora vamos a ver el tema de la firma y vamos a ver qué importancia tiene saber quién firma, ¿no? Sobre todo en el caso nuestro. Dime, mujer. yo tengo entendido que los protocolos no deben cambiar el mensaje por correo electrónico. Yo le escribo, él me responde con el mismo asunto. Esto me llama la atención el detalle de responder el mensaje. Cuando yo le envío una oferta, respóndalo como contraoferta. Lo cambio o hago otro mensaje. No, le colocas contraoferta, le colocas en el asunto la recomendación, ¿no? Es que en el asunto coloques contraoferta y dejes el asunto. El asunto viene, oferta, comercialización, tal cosa. Entonces, contraoferta, comercialización, tal. Ya en el asunto estoy diciendo que no lo acepto, sino que le hago una contraoferta. Lo que necesitamos es buscar mecanismos, claro, buscar mecanismos que eviten la interpretación. Porque es que tú me haces caer en cuenta de una cosa, y es, ¿para qué sirve un contrato? ¿Para qué debiera servir un contrato? Garantizar, establecer obligaciones, mirar los términos, ¿listo? ¿La qué? Los límites de las partes, ¿qué más? Obligaciones y precios, ¿no es cierto? Tiempos de entrega, tipo de moneda y demás, ¿listo? ¿Sí ve? Un buen contrato, miren lo curioso, un buen contrato es el que no se usa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso implicaría que el contrato lo usamos ¿cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando se incumple, cuando tenemos problemas, ¿sí? O sea, el ejercicio que nosotros vamos a hacer y que vamos a hacer en el día de hoy es entrenarnos para hacer contratos que en lo posible no usemos. No que no se ejecuten, que es diferente, ¿sí me voy a entender? No es que no se ejecuten, porque el contrato es para ejecutar, sino que no usemos. Entonces usted dice, ¿cómo le fue? Bien. ¿Y qué es bien? No, pues que yo le entregué, el tipo me pagó, aquí tengo el acta de liquidación. ¿Y qué pasó con el contrato? No, chévere. ¿Y lo usaron? No, no lo usamos. ¿Por qué? Pues porque el tipo me pagó y yo le entregué. Pero cuando usted tiene que usarlo, cuando usted tiene que sacarlo y decirle, oiga, Diego, es que usted dijo que el fondo era azul. Usted nunca me dijo que era azul, mijo. Yo entendí que era blanco. No, pues que ahí dicen, déjeme ver. ¿Sí? Ahí lo estamos usando. Y el contrato nos tiene que servir para arreglarnos esa situación. Entonces, de ahí la importancia de no suponer, ¿sí nos damos cuenta? Y dedicarle tiempo, uy, ¿esto qué pasó? Dedicarle tiempo, ¿qué se escucha más aquí? Bueno, me están escuchando, ¿no? Es lo importante. Y dedicarle tiempo al proceso de elaboración y de manejo del contrato, porque es que si el contrato no se usa, fue porque lo hicimos bien. Así, eso no tiene vuelta a Dios. ¿Y qué es que lo hicimos bien? No, pues, él entendió lo que tenía que hacer, volvemos al caso del Señor. Es que usted me contrató para una cosa y yo en aras del contrato, entonces yo hice otra cosa para que le quedara bien. Y el tipo dijo, ¿y a usted quién dijo que yo quería que quedara bien? Yo quería que quedara como lo contratamos. La embarró.
Y uno puede pensar, pero usted ¿por qué me contrata para que haga una cosa mal? Eso es problema mío, yo veré, o sea, ya. No es lógico, ¿no es cierto? Pero se dio. ¿La qué? Digamos que uno pudiera pensar en un tema de ética. Lo que pasa es que hay dos cosas ahí que van inmersas, ¿no? La ética tiene que ver como con el fuero interno. Y el tipo puede decir, yo lo hice a conciencia, o sea, lo hice bien. Ahorita vamos a ver la diferencia entre dolo y culpa, cuando uno es culpable de algo. Y en materia de negocios yo puedo ser culpable de algo, ¿sí? Digamos que uno dice, me excedí por hacer una interpretación que no debía. ¿Sí? Fuera del contexto ético. Me excedí. ¿Y usted por qué? No es que yo creí que. O sea que el tipo, ¿cuál fue el error ahí? Más bien. El tipo cometió el error que ya habíamos hablado, o sea, supuso. ¿Sí? El error que cometió no fue ético, supuso. Él supuso que había un error y lo quiso hacer y no lo habían contratado para eso. Por eso les digo, uno de los errores fundamentales en el momento de negociación, sobre todo en la parte internacional, es suponer. Otro error fundamental, no preguntar. Parece bobo, pero es cierto. Pero es que el tipo va a pensar que yo soy bobo. Sí, pues es que yo prefiero un bobo con la plata en el bolsillo y un avispado pelado. Porque no pregunté. Pregunte. Y a una vez se le da pena preguntar. Es curioso, ¿no? O sea, el ego tiene mucho que ver ahí. A veces llaman y dicen, oiga, es que ¿qué es tal cosa? Pues pregúntele, mijo, porque yo tampoco sé. ¿Usted dónde está? No, es que estoy aquí en México. Pues pregúntele, mijo, a ver a qué sabe eso. Y ya vamos a mirar algunos errores también de interpretación. ¿Listo? Entonces, a lo que veníamos. Mi organización debe tener acuerdos de confidencialidad. No con sus empleados solamente, ni con sus contratistas, sino para el momento en que empiece la negociación. Es un acuerdo de confidencialidad. Oiga, yo me voy a sentar a hablar con usted. Yo le puedo hacer espionaje industrial. Oiga, venga, cuénteme. Vamos, es que yo necesito un programa así y usted empieza a dar mi información, papá. Gracias, mijo, chao. Sí sabe lo que me dijo el hombre, ¿no? ¿Qué tal y tal y qué tal y tal? ¿Y cómo así, hermano? ¿Y qué pasó con esa información? No, pues me la soltó. Ahora vamos a mirar el tema de las alianzas estratégicas y el riesgo que eso puede conllevar desde el punto de vista de la negociación si yo no la manejo contractualmente. Hay casos de personas que dicen, no, pues ¿por qué no viene al país? Conoce mi planta y demás cosas. Y cuando se da cuenta la persona, ya montó su negocio aparte y dice, ¿y qué pasó ahí? Ah, no, gracias, mijo. Sí, una pregunta. En caso de tener un acercamiento inicial un poco más informal de como intercambiar servicios o contar lo que uno hace, ahí estaría pronto como acorde a hacer un documento, un acta, levantar un acta donde esté ese acuerdo. Normalmente recomiendo eso. A veces la gente dice, Diego, pero qué harto, qué muestra de confianza. Desde mi perspectiva, eso muestra organización. Vamos a mirar algunos casos, por ejemplo, desde la perspectiva mía, ¿no? Lo que he podido ver. Cuando uno pide una cotización y la persona la envía, no solamente dice qué clientes han tenido, sino que demuestra su contexto legal, que somos una empresa legalmente constituida en la Cámara de Comercio, pues en el registro mercantil, ya miraremos la diferencia. Mi certificado de existencia y representación legal está ahí, esos somos los otros. Uno va viendo que son empresas muy organizadas. Es más, he tenido casos de empresas que con la cotización mandan el formato de contrato, de una. Y usted dice, ¿pero por qué? No, pues es que nosotros trabajamos así. Si usted quiere trabajar conmigo, nosotros tenemos parametrizado nuestro modelo de negociación. Y uno dice, ¿y qué hago? Ah, no, pues es con la persona que está hablando. Digamos que es en la escala en que tú vas creciendo empresarialmente que empiezas a tener unos elementos de negociación que te dan fortaleza, ¿no? Y la parte del contrato te da fortaleza. Pero fundamental lo que hemos hablado, que tú tengas la casa organizada. Que tú tengas claro, o sea, qué personal es contratista, qué personal es empleado. Acuérdate que los derechos de propiedad intelectual de uno y otro son diferentes, ¿no? Los derechos del empleado son de la empresa y... ¿Listo? Entonces, memorandos de entendimiento. Entonces vale la pena que lo vamos pensando. ¿Dónde se consigue? Pues la gente dice, yo lo bajo de internet. En internet consiguen todo, pero lo ideal es que lo elaboren a medida de la organización. Yo puedo dar información hasta tal punto. Gracias. ¿Los acuerdos de confidencialidad es el mismo formato para todos los acuerdos empleados, para cotizaciones, para contratos ya hechos, o hay uno específico para cada caso? Debe haber uno específico para cada caso, porque es que tú al empleado le haces uno, al contratista le haces otro. ¿Y son estos contratos de confidencialidad grandísimos o es uno algo muy sencillo? Es que eso viene. Los contratos que yo elaboro normalmente son cortos, porque es que nosotros los occidentales, hay un libro que se llama, y está bien el tema ahí, se llama El Sistema Japonés de Negociación, de un profesor Ogliastri, Enrique Ogliastri, profesor de los Andes, ¿no? Y él dice cómo hacen negocios los japoneses.
Bueno, pues que de la mano, ahí tengo una historia también con un oriental ahí, son muy corticos. Y tú miras un contrato oriental, digamos que puede que tengan eso, cuando son muy técnicos, pues la parte técnica son los anexos. Pero cuando no es muy técnico, son contratos, primero se echan muchos piropos, o sea, ¿qué hacemos nosotros para mantener la relación, la amistad? Porque ellos hacen negocios desde esa perspectiva. Segundo, dicen lo que van a hacer, yo le compro, usted me vende. Y tercero, la solución de controversias, que para ellos es fundamental. Mientras que nosotros tenemos obligaciones, después le metemos otro, que es lo mismo que son deberes, después le metemos otro artículo que dice prohibiciones y después le metemos cláusulas adicionales. Entonces, cuando usted no ve un ladrillo así, ese contrato está como raro, hermano. Y resulta que lo que hace es enredarlo a uno una terminología cuando la cosa tiene que ser muy entendible. Por eso es que digo que no tiene que someterse cuando viene de afuera a un traductor, sino a un intérprete, para que la persona me dé el concepto técnico. Y si la cosa técnica está clara, yo lo tengo claro. Vamos a mirar en el documento que le vamos a entregar esta tarde para hacer el taller, en la lista de chequeo que elaboramos, cómo esa parte fundamental ahí el tema de las obligaciones. No solamente las tuyas. O sea, yo sé qué obligaciones tengo con la otra parte. Pero hay una pregunta que me parece fundamental es, ¿usted tiene claro las obligaciones que la otra parte tiene con usted? O sea, yo tengo claro las obligaciones que la parte tiene conmigo, y uno dice, ¿por qué? Porque es que yo también debo ser consciente que si no las puede cumplir, ¿para qué voy a contratar? ¿Listo? Pero bueno, sigamos acá. Entonces, recomendaciones hasta ahí. Tener unas figuras de memorandos de entendimiento de acuerdo de confidencialidad. Sencillos. Nosotros vamos a empezar a reunirnos y dentro de la reunión nosotros vamos a tener la posibilidad de dar información que es sensible, por lo tanto la información no puede ser utilizada contra la otra parte ni por sí mismo ni a favor de terceras personas. Ya, arreglado el chicharrón. Entonces uno dice, ¿qué pasa? Ahora, hay un elemento muy latino, ¿no? Y uno dice, ay, si yo le cuento al otro, ¿quién va a saber? Ese es el elemento latino. Y la respuesta es sencilla, pues yo. Y ahí sí viene el tema ético, ¿sí ve? Viene el tema ético. Porque si el otro se llega a enterar, entonces muy seguramente vamos a tener problemas porque se viola la confidencialidad. Ahora, este mundo de los exportadores no es muy grande. Y todo se sabe, tarde o temprano se sabe. Entonces, si el uno queda mal, automáticamente eso produce efecto dominó, pilas, porque el hombre cometió un error. Entonces, es como la recomendación. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Quiénes han manejado o manejan en sus organizaciones este tipo de acuerdos iniciales para negociar? Tú lo tienes. ¿Cómo lo manejan ustedes? Y ahora me cuentan cómo lo manejan ustedes. Para los acuerdos de confidencialidad tenemos tres marcos, uno para los empleados, otro para clientes en general con los que vamos a entrar a negociar y van a conocer algún tipo de know-how. En el momento de la negociación, revelamos que posiblemente se van a dar a conocer tarifas, metodología y know-how que se va a proteger. Dentro de las propuestas comerciales que nosotros enviamos, la segunda diapositiva hace referencia a que toda la información que está ahí es de carácter confidencial y no puede usarse para estudios de mercado, para licitaciones, pliegos, RFP, porque digamos que en los años que llevábamos era usual que nos cotizaran y después esa información que estaba ahí era subida a través de pliegos o licitaciones y se ganaban otros las propuestas porque acomodaban toda la información. Entonces se tomaron medidas con respecto a eso. Listo. Es interesante de pronto ya que tienen eso, que ustedes envían eso a través de un correo, ¿no es cierto? Y va la presentación en PowerPoint. Sí. Sí, es recomendable lo que te decía hace un momento, que en el texto del correo menciones. Si usted abre el correo adjunto, en la segunda diapositiva va a encontrar tal cosa. Con eso la persona dice, es que yo no sabía porque usted no me dijo y yo pasé por ahí y no sabía. Con eso de entrada le estás dando una doble información. La información que te estoy enviando tiene una cláusula de confidencialidad que es esta. Si abre la información adjunta la está aceptando, arreglado. Listo, gracias. Listo, entonces es como una recomendación que te va, de entradita ya te está permeando, te está impidiendo pues que te permee la información. El señor... Nosotros tenemos 3 tipos de NDAs. ¿Qué empresas son ustedes? O My5. Ok. Nosotros hacemos 3 tipos de contratos o de acuerdos de confidencialidad. Uno con los empleados o colaboradores, uno con los partners y... Perdón, cuando me dice empleados o colaboradores, ¿son lo mismo pero los entienden diferentes? No, qué pena que pregunte, pero es que Sí, no, lo que pasa es que para nosotros no son empleados, son colaboradores. Ah, dicen ya, ok.
El otro que tenemos es con partners, que es para la parte de negocios internacionales. ¿Quiénes son los partners? ¿Cómo los entienden ustedes ahí? Nosotros son como representantes como tal que operan en el extranjero o en otras partes. A ver, la representación, pues para ir Ajá. aclarando conceptos, la representación es un tema genérico. El representante hay que colocarle un adjetivo. O es un broker que le busca negocios, o es un aliado comercial que está en riesgo compartido, o es un vendedor que realiza la venta y ustedes le pagan una comisión, o es un socio, o ¿cómo entienden ustedes el partner? Nosotros tenemos uno como representante comercial en el extranjero. Que Vendedor. es que tenemos también el de vendedor, que para nosotros lo hemos trabajado local. Acá. Sí. Y en el exterior se llama En el exterior lo representante, llamamos como representante de pero es negocios. vendedor. Es que él Técnicamente es un vendedor. Él comercializa, pero también hace integraciones, trabajo técnico. Ok, presta servicio. Sí. Y cuando comercializa, es que perdón la pregunta porque es que vale la pena tener claros los conceptos que a veces uno se enreda. Ujú. Cuando él comercializa, ¿él hace la venta o él les presenta al cliente y ustedes le facturan al cliente? No, él hace la venta y... Ah, es un vendedor, ok. Él Sí. hace la venta y le reporta a ustedes. Sí, Ya, pero él no ha comprado el producto y lo revende. no. Sino listo, ya. No es para tener claro el concepto porque a veces uno le da, digamos, una terminología y muchas veces el partner es como un aliado. Ujú. Bueno, y ahora les voy a explicar de una vez ese tema para que... Listo, ¿y qué más? Y con los clientes, porque parte de la información que le manejamos en los sistemas de información pues es del cliente y tenemos que cumplir unos acuerdos de confidencialidad, de protección de datos sobre todo. O sea que el vendedor suyo en el exterior le dice al cliente, tienen que firmar esto porque la empresa lo está protegiendo allá en Colombia. Pues es de protección mutua realmente, Ok. porque también pues blinda al cliente que no vayas a coger la data de él y luego empezarle a dar un uso diferente al que se pactó. No, y eso es fundamental, ¿no? Ahora, acordémonos que muchas veces el sentido del negocio de la empresa es ese. Es proteger una serie de información sensible y yo tengo que saber cuál es y protegerla de entrada, no hay ningún problema. ¿Listo? ¿Alguien más? Bueno, entonces, como ejercicio, casi que nosotros debemos pensar en tener esa información de entrada. De entrada. Yo quiero empezar a trabajar con ustedes, pero miren, mijo, tenemos estos acuerdos de confidencialidad. Ábralo y lo está asumiendo. ¿Listo? O sea, es un ejercicio que nos parece muy sano, que no va a afectar, ojo con eso, no va a afectar la relación comercial, porque hay gente que se puede sentir agredida, ¿no? Cuando, no sé si de pronto ya tienen la posibilidad de esos contratos que nosotros llamamos leoninos. El contrato leonino es el que favorece a una persona casi que en contra de la otra. No solamente favorece a uno, sino es que casi que atenta contra el otro. Y uno dice, uy, pero ese contrato, ¿quién lo envió? ¿Eso es a un amigo o es un enemigo suyo? O sea, uno ve unos términos pues de unas cosas que uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó ahí, mijo? ¿No? Entonces uno tiene que mirar ese tema. Para mirar el tema que hablábamos ahorita del lenguaje que usemos, y esto va para todos nosotros que queremos hacer proyectos de internacionalización, les voy a contar una historia chiquitica. Alguna vez me llama una señorita, muchacha, y una consulta, me tocó atenderla en el aeropuerto por temas de tiempo, bueno, fue al aeropuerto, y la historia de ella era muy triste, pues para mí fue triste en ese momento, yo no sabía qué decirle. Esta niña tiene un producto que era muy apetecido en la industria minera de Chile, y ella muy osada, cogió su maletín y se fue para Chile, osada, la mujer, pues sin mirar a ver quiénes le podían apoyar, se fue para Chile a golpear en las empresas. En el camino se encontró con un tipo chileno que también trabajaba o le brindaba servicios a las empresas mineras chilenas. Lo que yo llamo el noviazgo contractual. Se enamoró. Entonces, ¿qué pasó con este señor? Que el tipo le garantizó que le ayudaba a buscar mercado en las empresas chilenas, ella también pues se emocionó y . Ella tenía en Colombia una SAS de 2 socias, ella y la hermana. Ella tenía el 50% y su hermana tenía el 50%. Charla, el tipo les promete cosas y acuerdan que esta niña le cede el 20% de las acciones, de sus acciones, y la otra hermana le cede el otro 20%. Y ellas se quedaban con el 30% de la sociedad colombiana. ¿Sí? Hasta ahí ellas creían que eran mayoritarias. Y resulta que el mayoritario es él, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? Pues porque él les garantizó que tenía el mercado en Chile. Pasó un año, no se abrió mercado. Año y medio no se abrió mercado. Cuando ella ya me llama y me dice, Diego, es que el esquema de negocio que yo hice es este, pues grave. Porque ella cogió su empresa en aras de buscar mercado y le dio el 40% de su empresa a un tipo en Chile, enamorado, que uno se enamora y complicada la cosa. ¿Ah? El tipo no cumplió con lo que prometió, pero no estaba, es decir, no había una contraprestación por eso, sino le dieron el 20%.
Cuando esta señora llama a este muchacho y le dicen, oiga señora, hágame el favor y me devuelve mis acciones, el tipo dice, pero ¿por qué? Si es que yo soy socio en el 40%. Miremos a ver qué tiene la empresa. Pues los activos de la empresa sumaban más o menos 1.800 millones de pesos. Y el tipo le dijo, pues sáquele el 40% a eso y hablamos. Hablamos. Y ya, ¿sí ve? Mira el problema de la cosa. ¿Cómo se negoció eso? Pues al tipo le dieron 280 millones de pesos nomás. Fueron 280 millones que se dieron a cambio de nada. Esto me permitió, es que es triste, ¿no? Es que uno escucha una cosa de esas y uno dice... Entonces la pregunta de todo el mundo, ¿no? Es que yo no sabía, entonces yo no sabía para qué lo hizo. ¿No? Yo pensé, yo creí en el tipo. Eso me permitió a mí hablar acá de 3 recomendaciones que les hace uno a los empresarios en ese tipo de negocios. ¿Qué diferencia hay entre un socio, un inversionista, un aliado y un acreedor? ¿Qué diferencia hay entre esos personajes? Y ojo con eso. Entonces vamos a hacer aquí un ejercicio aquí con mi amigo. Resulta que él viene y me dice, Diego, necesito 500 millones de pesos. Voy para Estados Unidos, hermano, y voy a trabajar y la empresa, y necesito 500 millones de pesos. Y como es el amigo mío, yo le digo, tome, mijo, 500 millones de pesos. Así nomás. Así, sin papel, sin nada, 500 millones de pesos. Pregunta, ¿es socio, es inversionista, es aliado o es acreedor? Bueno, váyanlo pensando ahí. Váyanlo pensando porque vienen más preguntas. No le firmé nada, ¿no? Y él solamente me dijo eso, Diego, voy para Estados Unidos, necesito 500 millones de pesos. Un amigo. Bueno, va para allá. Eso no es un amigo, es un amigazo, ese es el que... El hombre viene de Estados Unidos y me dice, Diego, me fue mal. Me fue mal, hermano. Plata no hay. O sea, los 500 millones de pesos no hay. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es? ¿Sí? Un acreedor. Levantó la mano. Sí, él le tiene levantada y dice, yo quiero hablar. ¿Qué crees? No, por eso. Entonces arreglemos el chicharrón. ¿Tú qué dices? Tú dices que es un inversionista. O sea que ¿qué? O sea que perdió. Esa plática se perdió. ¿Sí? Ese es un mal inversionista. Bueno, entonces ahora viene otro ejercicio. Dieguito, mi amigo, mi llave, mi pana, mi corazón, me gané 2.000 millones de pesos, tome sus 500 millones de pesos. ¿Qué es ahí? ¿Sí ve? Miremos la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, yo debo tener muy claro en mi proceso de negociación cuál es el tipo de vinculación jurídica que yo tengo con las personas, sobre todo cuando inicio producto de internacionalización. Porque a ustedes no les quepa la menor duda, o sea, eso pasa porque pasa. Que ustedes llegan a una misión comercial, llegan a una rueda de negocio y siempre va a aparecer el que le dice, hermanito, yo soy el tipo suyo aquí en este país. Yo soy la persona que usted necesita, mejor dicho, dio con el que era, mijo. Mejor dicho, mire, firmemos de una vez y hagamos esto. O sea, uno debe tener muy claro eso. Y para fortuna de esa niña solamente le costó 280 millones de pesos. Y para fortuna mía, pues también porque logra uno manejar un caso de estos y puede decir uno a la gente, ojo, ¿quién es un socio? Y eso lo digo para mejorar el lenguaje, es decir, para decirle las cosas por el nombre que llevan. ¿Quién es un socio? Que levante la mano, habla, a ver. Sí, claro, usted tiene la mano levantada como dice, yo quiero hablar ahí. Sí, no. Ajá, sí. O sea, dijo, yo quiero hablar. A ver, ¿quién es un socio? Un socio es el que asume asume los riesgos en la proporción estipulada, pero también se vuelve acreedor de los beneficios que se obtengan en la misma parte estipulada. ¿Qué más? Sí, vamos bien, ¿qué más? Está en el documento de constitución, o puede estar después cuando se le sean acciones y es una SAS. ¿Qué más? ¿Qué más hace un socio? Ya tenemos dos. ¿Qué más? ¿El socio toma decisiones en qué?
En el manejo de, o sea, el socio toma decisiones en el manejo organizacional, decisiones de la empresa. Es que el gerente tiene facultades hasta 500 millones de pesos y se va a comprar maquinaria por 1.000 millones de pesos. Llame al socio porque el tipo tiene que decir si está de acuerdo o no, es socio. Que es que hay que tomar decisiones sensibles frente a la contratación o no contratación o facultades de representación, es socio. Que es que la empresa se quiere internacionalizar y vamos a abrir una sede, es socio. ¿Sí ve? El inversionista, ¿qué hace? ¿Y qué más? Toma decisiones en qué. ¿En qué? ¿En qué? Sí, ¿cómo se utiliza? Pero cuando estamos hablando de un qué. En un proyecto. Y ojo con esto, que las organizaciones también deben empezar a desarrollar ese tipo de cosas. Proyectos. Oye, y está bueno para colocarlo en la otra, en la diapositiva de los óvalos. Proyectos. No es que tenemos un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Es que una empresa nos está llamando para que presentemos una licitación en Ecuador y tal cosa. Proyecto. ¿Qué necesitamos? Un socio. Necesito es un inversionista. Es decir, este inversionista sí puede tomar decisiones frente al proyecto, pero no a la sociedad. No, que es que la sociedad va a hacer un contrato por 1.000 millones de pesos y viene el inversionista. No, señor, yo no estoy de acuerdo que la sociedad haga eso. Esto no tiene nada que ver. Nosotros tenemos un proyecto y el proyecto tiene un flujograma de procesos, tiene un cronograma y tiene unos tiempos con unos productos y unos resultados. Producto, tal cosa, desembolso. ¿Sí? Miremos ya la diferencia, ¿sí ve? Entonces, si yo tengo este tipo aquí metido, me maneja la empresa. Si yo tengo este tipo aquí metido, pues el tipo ya le hizo una evaluación al proyecto, se sometió a los tiempos del proyecto y el tipo está metido ahí. Ah, que es que la empresa quiere cambiar de nombre. Él de pronto recomienda, pero él no se puede meter en eso. Normalmente, dime. Pero si la empresa lo que tiene es crecimiento y hay una inversión para crecimiento, estaría inmerso en toda la empresa. Pero es que también hay que mirar dónde viene la inversión. Por eso te digo, porque es que el socio nuevo puede hacer inversión como socio. No, el inversionista. Ah, por eso. Claro, pero por eso. Pero es que depende de cómo tú lo manejes, ¿sí ves? Si tú lo manejas para que maneje la empresa, es un inversionista, pero hay que... ¿O cómo lo tienes? Una ronda de inversión y hay muchos inversionistas que le aportan a la compañía X cantidad de dinero. Por eso, pero esa es la compañía. Es que mira, si tú tienes la empresa por acciones, ayer o esta mañana estaba yo leyendo el periódico, y veo una cosa que dice, es que hay gente que está compra acciones para hacer crecer la empresa. El que compra acciones es un socio de la empresa. Es un inversionista socio, ¿sí me explico? Caso Ecopetrol. ¿Por qué los llaman a todos y los reúnen allá y dicen para no hablar con tanta gente, nombre un representante? Porque los tipos son dueños de la empresa y le tienen que dar razón. ¿Sí me explico? Sí compran acciones. Pero estamos hablando del tema de que esa empresa crea un proyecto y estos proyectos se manejan normalmente por una figura jurídica que se llama, un contrato que se llama cuentas en participación. Cuando tú llegas a un banco y hablas con el gerente y le dices, yo necesito recursos porque tenemos un proyecto de cuentas en participación, los gerentes saben qué es eso. El tipo te está diciendo sí. Claro, los otros son acciones. Entonces el tipo le dice, sí, yo voy a invertir en la empresa, en el proyecto específico de internacionalización para Estados Unidos, porque y yo como socio inversionista, cuentas en participación, yo le voy a poner el dinero al señor y usted vaya a trabajar. Yo pudiera pensar con mi amigo eso. Es que yo soy un inversionista por cuentas en participación. Ese contrato tiene una característica y es el secreto, el sigilo, porque el inversionista no se conoce, ¿sí ves? O sea, el inversionista, la condición del inversionista en este modelo de contrato es que el inversionista esté oculto. No me interesa que me muestren, tome yo el billete, vaya a trabajar, hermano. Pero lo que sí tengo claro es el proyecto, es decir, cuál es el proyecto que estamos asumiendo ahí, que tiene variables, que no tiene variables. Digamos que eso cada vez coge más fuerza. Ustedes han escuchado hablar de las APP, ¿no? Vayan entrenando para eso. Váyanse entrenando para esas alianzas público-privadas, que para allá va todo. Si uno mira, casi todo lo que uno se está moviendo para ahí son APPs. Hace poco no estoy trabajando en un proyecto con USAID, con unas exportaciones de café especial. Y los tipos están hablando de APP para café, APP para cacao. O sea, todo lo quieren meter APP. Entonces, ustedes seguramente, dentro de su expertise, van a decir, yo a la APP le aporto toda la parte tecnológica. Para allá vamos. Esa pregunta, sí, esa era. ¿Le está quedando claro hasta aquí? ¿Sí? Listo, sigamos.
aliado. Es curioso, ¿no? Cuando uno le dicen, oiga, Diego, ¿qué es una alianza estratégica? Entonces uno dice, una alianza estratégica es una alianza estratégica. Casi que la palabra como que le resuelve a uno todo. Pero más que la definición, me gustan las características de la alianza. Es decir, cuando yo estoy buscando un aliado, yo digo, vamos a trabajar un proceso específico los dos. Aquí yo tengo el proyecto, el otro me lo va soportando económicamente, o me va haciendo algún aporte, know-how, bienes, lo que sea. Pero en la alianza estratégica, las características de la alianza básicamente son dos. Uno, puede que haya inversión de dinero. Uno, las alianzas estratégicas son temporales. ¿Sí ve? Temporal. Y esa temporalidad, perdón, esto acá. Y esta temporalidad es definida o definible. Esa temporalidad es definida o es definible. Es que yo no sé cuándo termina. Termina cuando termine. Entonces cuando termine es cuando termina. ¿Sí ve? Definible. O definida el 20 de noviembre. Ya. ¿Sí? Pero debe tener esa primera característica. Claro. ¿Cuándo vamos? Eso no es un matrimonio. Por eso a veces la gente dice, es que nosotros vamos a crear una alianza estratégica y para eso vamos a crear una sociedad. Cuando uno mira las teorías de los joint ventures, por ejemplo, normalmente hay unos joint ventures que se llaman societarios. Yo siempre he llevado una concepción diferente de eso. Una sociedad es una sociedad y el riesgo compartido tiene esa característica. La sociedad, pues, lógicamente puede ser definida. Por eso es que las SAS en la legislación colombiana ya tienen duración indefinida. ¿Sí ve? Usted realiza su proceso porque es societario, o sea, socio, usted participa acá. La alianza estratégica es eso. Y la otra característica de la alianza es que las partes no pierden su individualidad. No se pierde la individualidad. No se pierde individualidad. Yo sigo siendo yo, y el otro sigue siendo él. Cuando hay procesos de fusión, cuando hay procesos de absorción, que uno dice es que llegó la empresa y tenía capital y absorbió a la otra, o cuando ya las dos empiezan a trabajar y llegan y dicen, oye, nosotros ¿por qué no nos fusionamos y creamos una nueva empresa? O hagamos una decisión, saquemos capital y creemos una tercera, son figuras societarias. Pero la alianza estratégica, por definición, tiene esta característica. Y el otro elemento que viene muy inmerso ahí, que cada vez lo está uno viendo más, es todo el concepto de riesgo compartido. Digamos que en la legislación colombiana uno encuentra 3 figuras de riesgo compartido que se llamen así, que no se llaman joint venture, sino riesgo compartido. La exploración petrolera, la explotación petrolera y la explotación del espectro electromagnético, todo lo que vemos ahí con celulares y todo. ¿Ya? Desde el punto de vista del Estado. Pero desde el punto de vista particular, yo puedo crear unas figuras de riesgo compartido vía alianza estratégica. Ahora tenemos, claro, ahorita estoy elaborando uno precisamente en donde el tipo dice, la exportación a Estados Unidos vale 50 millones de pesos. Yo voy a colocar la mitad, los primeros 35 millones los va a poner la persona del colombiano, mientras se entregue el producto en Miami. El otro se encarga de Miami hacia adentro. Pero como faltan 10 millones, el otro se los envía. Entonces suplen costos. Y después van a mirar resultados. O sea, no saben cómo les va a ir, ¿sí ve? Aquí en el proyecto yo lo puedo tener más o menos medido. Es que mi proyecto me dice esto, aquello y lo otro. El otro sí es una aventura, es un riesgo. Es decir, oiga, camine, vamos al mercado a ver qué encontramos. Como cuando... El tiempo. Vamos a trabajar 4 meses a ver cómo nos va. En los 4 meses definimos si nos quedamos, si hacemos una figura, si buscamos un socio, un aliado local, o creamos una empresa local, o hacemos una figura. O sea, yo puedo tomar esa decisión. Es como cuando yo le dice, no me quiero ir solo, camine a uno los dos, un aliado. ¿Sí? Usted sigue siendo usted, yo también, pero nos vamos dando la mano hasta cuándo. ¿Sí ve? Y el otro que no tiene vuelta de hoja es un acreedor. ¿Un contrato? No, un contrato. Sí, claro. Lo que pasa es que es mi amiguis, pero firmemos. ¿Hasta dónde vamos los dos? O sea, ¿y qué tanto usted se arriesga por mí? Digamos que si uno mira en la legislación colombiana las figuras, estaría como la unión temporal y el consorcio. Que la unión temporal y los consorcios son contratos, técnicamente hablando, que se hacen también con estas características, pero para contratar con el Estado y tratar de aumentar su de contratación, la capacidad de contratación con el Estado. No, lo que pasa es que la APP es una figura que inventó el Estado para poder decir, vamos a trabajar en alianzas público-privadas, ¿sí ves?
Entonces el Estado dice, yo tengo un proyecto y vamos a trabajar los dos. Usted invierte capital, invierte tecnología, invierte y yo como Estado le doy permiso, le doy licencias y le doy cosas. Digamos, son figuras que cada vez están saliendo más y que uno tiene que aprovechar para también conocer y arriesgar lo menos posible. Cuando hago este ejercicio de mencionarles a ustedes estas opciones, es para tratar de evitarle riesgos a futuro como el de la niña esta que llegó a Chile. Básicamente es para eso. ¿Listo? Porque, sí, claro, total. Lo que pasa fue que ella se emocionó y empezó a dar cosas ahí, ¿no? Y sobre todo que es que hizo mal las matemáticas. 30 más 30 no es 60, 30 es uno, 30 es el otro y 40 es el otro. O sea, son totalmente, o sea, no es una sumatoria porque no puede ser. Y el tipo se llevó una cantidad de dinero pues de avispado, ¿no? Y ella de ingenua, no sé, se enamoró. Comercialmente hablando hay que tener mucho cuidado. Porque es que uno se enamora, uno encuentra gente muy encantadora y a ustedes seguramente les va a pasar en sus experiencias internacionales. Uno encuentra gente, y uno dice, no, pero es que el tipo, es que hay que tener cuidado. ¿Listo? Digamos que esto lo menciono es para eso. Para que cuando nosotros estemos, varias cosas. Uno, hablando, por más que sea aliado, inversionista, no sé qué, hay que tener cuidado con eso. La información se tiene que encriptar, no hay vuelta a Dios. Y segundo, hay que saber qué vamos a hablar. Por eso es que trato de ser así muy concreto cuando, por ejemplo, en el caso que pena con el señor que me dijo partner, uno le dice, defíname eso, cómo funciona, cómo se llega a la figura, para tener uno la precisión del concepto, para evitar ¿qué? Suposiciones. No suponga, no es que yo supongo que eso es tal cosa. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? No, pues no tiene vuelta de hoja. Le presto 500 millones, después aquí me va firmando el pagaré, mijo. ¿Sí ve? Pero el lenguaje es claro. Oiga, ¿sabe que le cuento una historia, hermano? Se perdió la plata. Sí, la perdió usted, mijo, porque mis 500 me los paga. Mijo, me gané 2.000 millones de pesos, no fregues, tome sus 500 y los intereses y el resto no. Gracias, papá, usted es un amigazo, mijo, sin usted no hubiera podido hacer eso. Punto. Pero entonces, ¿qué ventajas tengo yo? Que el lenguaje está claro. ¿Sí ves? De hecho, yo tengo una percepción a veces hasta negativa. Que el trabajo mío es como pensar perversamente. Cuando uno llega a hacer ese tipo de consultoría, uno siempre estoy pensando en lo malo. ¿Y qué pasa aquí? Uno dice con los amigos, entre menos negocios haya mejor. Porque los socios son socios. O sea, el socio es la persona que yo le exijo o me está exigiendo. Y si somos muy amigos y vamos a montar empresa, entonces vamos a ser amigos o socios. Nosotros vamos a ser primero socios, entonces vamos a trabajar, hermano, y hay que meterle julepe a eso. Lo que pasa es que a mí particularmente, y en Colombia, lo que se usa es el pagaré. Si tú miras financieramente es un pagaré. Porque es que la letra es un elemento compuesto, es un documento compuesto, donde intervienen tres personas, el girador, el girado y el beneficio. Porque la letra técnicamente se escribe letra de cambio, pero eso tiene una raíz latina que es letere. Letere, y letere significa carta. Si tú miras los términos de una letra, es una carta. Señor Julano de tal, el día tal, si usted servirá, págale al otro la suma de tanta plata, atentamente yo le doy la orden. Por eso es que el que recibe la orden acepta. Se utilizaba en el medioevo, cuando se mandaba así con el caballito, y ¿no? El señor que lleva el documento le va a cobrar una plata que usted me debe, entonces yo acepto pagarle en tal tiempo. Mientras que el pagaré es una promesa de pago, yo le pago tal día. Lo que pasa es que si tú miras, van en la legislación. Por ejemplo, en México se manejan las letras de cambio, mire lo curioso, bancariamente. En algunos países de América Latina, en el sur, normalmente hay un proyecto que era unificado que se llamaba UNTAL, Unidad Comercial de América Latina, que lo que buscaba era que fuera unificado. Por eso, cuando tú miras cheques, se habla de los plazos de presentación, en la misma plaza 15 días, de otra plaza 30 días, en otro país de América un mes y en otro país 3 meses. Pero internacionalmente tú lo escoges. Uno dice un pagaré y funciona. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Dime. En cuanto a los pagarés, ¿qué tan riesgoso es firmar los pagarés en blanco? Uy, no. Lo que pasa, sí. Lo que pasa es que se dice que hay una carta de instrucciones y que cuando no tenga la carta de instrucciones se supone que tú le diste las instrucciones para que la persona los lleve. Ahí mismo, pagado a la carta de instrucciones uno coloca, pegado al pagaré uno coloca la carta de instrucción, que es lo que normalmente yo recomiendo hacer. Se tiene que decir más o menos que el acreedor tiene la autorización para llenar el pagaré en el momento lo considere, con la fecha en que lo considere y los valores que le esté adeudando el deudor. Sí, claro. Sí, claro, total.
Total. Sobre todo porque es que los títulos valores diferentes al cheque prescriben en 3 años. Entonces, si tú demoras en pagar y la persona lo llena, entonces se está alargando el término del tiempo que se quiera. Lo que pasa es que a veces toca. Digamos que una de las preguntas más frecuentes que se hacen en este tipo de eventos es, ¿cómo garantizo que me paguen lo que me debe? ¿Sí ve? Es como una pregunta y uno dice, ¿cómo garantizo que me paguen? Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, con el señor que me dice bienes, pues una carta de crédito arregla el problema. Aquí hay que buscar unos mecanismos de pago que garanticen que la persona sí va a pagar, como por ejemplo un título valor anticipado. El contrato, por ejemplo, se puede volver título ejecutivo, que es una gran ventaja. Lo que pasa es que si tú pactaste que la solución de controversias es en el exterior, para poderlo hacer efectivo tienes que demandarlo allá. ¿Sí ves? En el domicilio del deudor. Entonces, por eso es que es bueno la negociación con los parámetros que nosotros demos. Solución de controversias Colombia, domicilio contractual Colombia, si se puede, ¿no? Que a veces no se puede. ¿Tú ibas a preguntar algo? Para las alianzas estratégicas no es necesario llevar el restante. Ya te voy a explicar eso. Porque es que resulta que nosotros tenemos la concepción muy latina de que el contrato que no esté firmado no es válido, y eso no es cierto. Oye, y aquí es curioso, aquí una persona pide plata prestada extrabancariamente, hace firmar una letra y que la autentique en la letra, y uno dice, pero el que no va a pagar no paga, con letra autenticada o no. Y la ventaja de la letra autenticada cuando no la pagan es que si tú la marcas se ve bonita. O sea, uno la manda a marcar y la pone en la sala o en la oficina, uno dice, mira esa letra, 500 millones de pesos, ¿sí o no, hermano? Pues, sí, porque está autenticado, o sea, verificó que la persona sí es el deudor y no le pagó, eso. Pero sí, vamos a mirar eso y vamos a mirar el tema de la apostilla y la consularización. Cómo hay 2 formas de autenticar internacionalmente. Sobre todo porque también vamos a mirar cómo en algunos países cualquiera de los socios puede ser representante legal de la empresa, entonces vale la pena tener claro eso. ¿Quién es el que se puede obligar? Para nosotros es el gerente. En algunos países los socios tienen esa función de ser gerentes también, ser representantes legales. Entonces hay que mirar eso. ¿Listo? Bueno, frente a los memorandos de entendimiento entonces, conclusión, hay que hacerlos, hay que trabajarlos, hay que buscar maneras de proteger inicialmente la información de la organización. Y no solamente inicialmente, sino con la gente que nos esté colaborando, con la gente que sean nuestros empleados, nuestros contratistas, bueno, vale la pena tenerlos. Y si yo voy a empezar a negociar con personas que no conozco, que muchas veces he visto por ahí, o que me mandaron un correo y a veces uno dice, ¿y usted cómo sabe que esa persona existe? No, tiene una página espectacular y la página es buenísima y uno dice, pues, así también hay muchas personas, si uno se quitan la peluca, se quitan los ojos, se aflojan un brazo y se quitan y que ven nada. Entonces, lo mismo puede pasar con una empresa en ese entorno. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Va. Vamos a empezar con el tema de los contratos ya. Y vamos a mirar algunas cosas que terminan siendo interesantes ahí. 1. Digamos que esta es la definición más básica que uno ve de contrato, pero que a mí particularmente más me gusta. Y más me gusta porque tiene el elemento que es fundamental para nosotros como empresarios. Y es que el contrato es un generador de obligaciones. ¿Sí ve? No habla de derechos. El contrato es un generador de obligaciones. Cuando yo voy a negociar y voy a firmar un contrato, lo importante es saber cuál es mi obligación. Y después de que yo tenga muy clara mi obligación y los alcances de mi obligación, tener muy claro también el alcance y las obligaciones del otro. Entonces uno dice que es un contrato, es un generador de obligaciones. Ya, listo. Entonces viene una pregunta que sigue ahí después. Entonces llegan y me dicen, bueno, Diego, sí, pero es que el contrato puede generar derechos. Y uno dice, sí, claro, lógico. Pero ¿cuándo ese contrato generaría derechos? ¿Cuándo qué? Cuando se cumplen con las obligaciones. No tiene vuelta de hoja. ¿Sí ves? No es antes. No es primero el derecho y después la obligación. Primero el cumplimiento de la obligación y después el derecho. Si yo les digo a ustedes, bueno, vamos a hacer un negocio, entonces yo les voy a anticipar a ustedes 500 millones de pesos, ustedes me elaboran el programa y a cabo de 6 meses me lo entregan y yo les pago los otros 500 millones de pesos. ¿Listo? Y a partir del abono, a los 8 días usted me entrega un demo con tal y tal y tal cosa. Y a los 8 días yo ya les digo, oiga, mijo, ¿y qué pasó con el demo? Y usted me dice, oiga, mijo, ¿y qué pasó con los 500 millones de pesos? Usted no me ha dado los 500 millones de pesos, que es su obligación, por lo tanto no tiene derechos. ¿Sí? Sencillo. Entonces, la importancia de tener yo el derecho radica en el cumplir la obligación.
Hasta ahí estamos bien. ¿Listo? Entonces, importante, la obligación. 1, que a mí me quede clara. Y 2, que de pronto a veces es más importante, que a la otra parte también le quede clara. Claro. No es que yo me vine con la sensación de que hay algo ahí como que no funciona, pero no me devolví, ¿por qué no? Pues mi hijito ha debido devolverse. Lo que pasa es que lo que pasa es que ¿cómo? Otra vez. Otra vez. No, sí, pero es que dijiste una palabra. ¿Sí ve? Estamos suponiendo. Es que date cuenta, pero chévere, date cuenta que es que nosotros partimos de ese concepto, ¿sí ve? No es que yo supongo, si usted lo firmó, yo supongo que usted entendió, no suponga, mijo, pregunte. Porque ya que nos quedó claro, ¿el contrato para qué es? Para no usarlo, ¿sí ves? Y cuando no lo usamos, cuando el contacto es perfectamente claro. Y cuando lo usamos, cuando tenemos problemas. Algo nos falló. Y normalmente lo que nos falla es un tema de comunicación, nos comunicamos mal. ¿Sí ves? Entonces, por eso es que a uno le pasa eso. No, pues si yo supongo que usted lo entendió, hablemos. Pero es que en el proceso de negociación, cuando uno se entrena para negociar, porque eso requiere un entrenamiento, ¿no? Ahora, hay otras cosas que uno mira, sobre todo en las MIPYMES, que espero nunca sea el caso de ustedes, es ir a negociar con necesidad. Ojo con eso. Es que el tipo me llamó y me dijo que sí, que hoy me hacía el desembolso, pero que fuera para que hablemos, yo necesito esa plata para pagar nómina. Necesito la plata para pagar primas. Eso es un complica porque es que la capacidad de negociación de uno se va al piso. Yo no puedo negociar. Uno se vuelve novia fea. A todo le dice que sí. ¿No es cierto que usted? Sí, venga el cheque, mijo, pero rápido, hermano, no me lo embola. Claro, ¿sí ves? O sea, son temas que uno cree que no pasan, pero es que estamos en un mercado donde puede suceder. Entonces, si yo tengo claro eso y veo una debilidad, yo tengo que mirar cómo manejo esa debilidad porque eso puede ser un problema futuro. Y uno negociando, e insisto con el tema del noviazgo contractual, uno es muy dado a hacer concesiones. ¿No es cierto que usted me encima? Sí, yo. ¿No es cierto? Sí. Usted dice, sí, yo le envío ya. Entonces hay que tener cuidado. Por eso vuelvo otra vez al caso. Yo lo contraté para que el programa quedara mal. Y usted me lo hizo bien, la embarró. Es que es curioso, a uno le cuentan eso y no lo cree. Yo le decía al tipo en Pereira, venga, repítame, ¿cómo es la historia? Repita, es que a mí me contrataron para hacer un programa y en el desarrollo del programa yo me di cuenta que el resultado iba a estar mal. Entonces yo llegué y lo arreglé y se lo mandé al tipo bien. Cuando el tipo me dice, usted incumplió el contrato, me paga la cláusula pena porque eso no fue lo que yo le contraté. Yo sabía que podía quedar mal, yo le contraté fue eso, ¿usted por qué lo hizo bien? No, pues ¿quién lo mandó a hacer lo que no tenía que hacer? Supuso que no está dentro de ninguna lógica comercial, pero el tipo la podía tener. Él quería hacer no sé, o sea, no conozco las razones del otro, pero así fue el contrato. Y el tipo lo cuenta como una experiencia, ¿no? Porque lo superaron y todo. Y a mí también me permite contarlo como otra experiencia, porque uno dice que no les pase a ustedes. Ahora, si ustedes ven eso, el tipo en vez de suponer y ponerse a decir, ha debido llamar al otro. Es que el resultado final, y no nos olvidemos jurídicamente de los soportes. Claro, yo le mando un correíto, mire, es que necesito hablar con usted porque es que los soportes. En el noviazgo contractual no hay problema, el problema es cuando se acaba el amor. Y la gente empieza con las discusiones, es que uno debe tener soportaditas las cosas. ¿Listo? Bueno, entonces estamos diciendo nosotros que el contrato es un acto que genera obligaciones. ¿Qué obligaciones se generan de un contrato? Y básicamente las obligaciones que se generan son 3. ¿Nos está quedando claro lo que estamos? Deberíamos muy harto aquí toda la mañana y que no nos quede claro, ¿sí no? No, pues, bueno, son 3. Una de las obligaciones es la obligación de dar. Entonces, ¿cuál es su obligación? Mi obligación es de dar. Y lo menciono porque puede tener consecuencias diversas. Entonces, la obligación de dar, ¿qué es dar? Entonces uno dice, dar es transferir, ceder, entregar, endosar, tal que un derecho. Entonces, sobre las cosas, cuando me dice, ¿cuál es su obligación? Su obligación es dar, ¿y qué está dando? Un derecho sobre la cosa. Por eso es que en la parte de, sobre todo, desarrollo de software, uno dice, ¿usted qué es lo que está dando? El ejecutable. No, es que tiene que entregar el ejecutable y tiene que entregar también el soporte lógico del tema. Entonces, ¿qué es lo que usted está dando? Listo. La obligación de dar este derecho se puede dividir en 3 tipos de derechos. En un derecho de propiedad, ya me quito para lo que de aquí vean, en la posesión
o la tenencia. Son los tres tipos de derechos que hay ahí. ¿Listo? Entonces uno dice, ¿qué derechos tiene uno sobre las cosas? Entonces uno dice, la propiedad, la posesión o la tenencia. ¿Listo? Tengo una preguntita, ¿este computador de quién es? Tuyo, demuéstramelo. ¿Cómo demuestras que es tuyo? Este es uno. O sea, la propiedad tiene dos elementos. Un elemento es lo que está haciendo aquí nuestra amiga, que es el uso. Entonces dice, yo lo tengo. Y en el uso que hace, pues lo utiliza para el destino que sea, le puede comprar un forro, le puede mandar a hacer mantenimiento, ampliar la memoria. Si se pone mal genio lo coge y lo rompe. ¿Y usted por qué lo rompe? Porque es mío. Y si se descuida lo doy con él y arreglado chicharro. Pero la propiedad tiene otro elemento, que es el elemento documental, que es la factura. ¿Sí? O sea, yo soy propietario cuando tengo el título, que tiene que ser un documento. Por eso se habla de propiedad intelectual. ¿Sí? Cuando estamos hablando de propiedad intelectual, es porque en la propiedad intelectual se dan los dos elementos. Uno, el documento. En el caso de la marca es la certificación de la superbancaria, en donde dice la marca está registrada a favor de tal. Los que tengan marca registrada, si han visto el certificado de la superintendencia, ahí dice eso. Marca registrada a favor de tal. ¿Quién es el titular de la marca que está inscrito? No es el que la esté usando, es el que figura como titular allá. Y en ese tema de la propiedad, y en ese tema del título, de la propiedad, estos dos elementos, el título y el uso, se pueden escindir. Es decir, se pueden dividir. Nuestra amiga se puede quedar con la factura y ceder el uso. ¿Sí? Ella se queda con el título y cede el uso. Y si ustedes se ponen a mirar, la mayoría de ustedes lo que hacen es eso. Es que yo desarrollo un programa y lo estoy comercializando y el programa yo le estoy cediendo el uso, porque el título es mío. Entonces es importante tener claridad del título. Cuando nosotros estamos haciendo negociación internacional y utilizamos nuestro título, lo que estamos diciendo es, yo le cedo el uso. Por eso se llama licencia de uso. Licencia de uso es que yo le doy permiso para que use, porque el título usted no me lo puede tocar. Por eso es que el derecho de propiedad intelectual, de propiedad, debe quedar escrito ahí. Yo o mi empresa somos los titulares, y aquí está la certificación, o sea, el título está a nombre mío, por lo tanto es mío, yo lo que le estoy cediendo es el uso. Usted no lo puede modificar, ni lo puede tocar, ni puede coger el nombre, ni puede, no puede. Póngale todo lo que ustedes quieran, no puede. Porque eso es una condición que tiene uno, ¿sí ve? Entonces, en el derecho de propiedad, yo puedo hacer las dos cosas. Pero es que ya uno está viendo familias donde el papá le dice al hijo, yo quiero dejarle su herencia, ¿y cómo se la voy a dejar? Le hago una compra-venta con reserva de usufructo. La escritura es suya, pero el uso es mío. Cuando yo me muera, se unen las dos cosas. Que eso ya perfectamente se puede hacer. Pero en el plano negocial que estamos nosotros hablando, yo puedo hacer eso, que es lo que normalmente ustedes hacen. Por eso es que cuando se están negociando programas, uno de los elementos que uno mira es, en la negociación, ¿usted qué está ofreciendo? Y normalmente el desarrollador dice, no, es que yo lo voy a entregar es el ejecutable, el código fuente es mío. Y uno le pregunta, ¿y la otra persona sabe eso? ¿O no lo sabe? O la otra persona piensa que usted lo coge y tal cosa. ¿Por qué no le habla de las variables futuras que eso implica? Que él no lo puede modificar sin permiso suyo. Y que casi que la modificación la tiene que hacer usted. Entonces dice, no, es que yo le vendí un paquete en donde yo le vendo el programa, pero yo lo modifico. Le digo, pero usted le explicó por qué se lo modifica a usted. Porque el tipo mañana o pasado mañana, si tiene algún problema con usted, le va a decir, yo me voy. Usted le dice, no puede porque es que el ejecutable es el suyo y el modificable es el mío. ¿Sí ve? O sea, eso forma parte de la negociación. Hace poco estábamos con un empresario hablando que había hecho un negocio en Panamá para desarrollar un programa. Y el programa tenía que correr en 135 computadores que el señor le había dicho que él tenía ahí. Y este señor, el ingeniero colombiano, le desarrolló el programa y el tipo lo confiesa, ¿no? Que cuando estaba desarrollando el programa, él se dio cuenta que los computadores que tenía el señor no le servían. Pero no le dijo. Entonces dijo, yo no le dije porque en el contrato no estaba. Ahí sí. ¿Ya? Entonces dijo, cuando yo le entregué el programa, dijo, pero no corren en esos computadores. Dijo, no corren ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues comprar 135 computadores. Y que el tipo le dice, ¿usted por qué no me dijo? En el contrato no estaba. ¿Cómo arreglaron el problema?
El panameño compró la mitad y el colombiano compró la otra mitad. Entonces dijo, yo ya sabía tal cosa. ¿Qué piensan ustedes de eso? Hizo bien nuestro compatriota en no decirle al señor que era su programa, ¿Cómo hubieran ustedes manejado la situación? El tipo dice, mire Diego, yo me di cuenta y no le dije, porque de pronto me quitaba el contrato. Y ese contrato costaba una platica que era representativo para mi empresa y la necesitaba. Pero usted sabía que el tipo le iba a patalear, sí, pero yo hice la previsión de que se compraran los computadores y aún así nos quedaba ganancia. ¿Qué hubieran hecho ustedes? No creo que el panameño esté muy contento, ¿no? Pero ¿qué hubieran hecho ustedes, por ejemplo, en ese caso? Ahí se los dejo para que lo piensen. ¿La qué? Sí, claro. Si se queda callado, pues tiene la vaciada, pero igual no está estipulado en ninguna parte que uno tiene que hablar que ese hardware no sea contra lo que uno está desarrollando. Uno lo contratan para que desarrolle algo. Sí, pero él tenía que haber hecho la prueba en un computador. Seguramente no lo vuelvan a contratar. Yo se los dejo, bueno, dime tú y después tú. Pues es que hay algo que uno debe cuidar en su empresa, que es un intangible, y es la imagen. Que a veces uno no lo ve como un valor monetario, pero finalmente eso posteriormente le garantiza a uno procesos de recompra. Es que eso es lo que más vale, el intangible, yo soy convencido de eso. Entonces, a veces es mejor en los negocios, tal vez por no embolsillarse uno, decir no, o abrir el panorama completo y que el cliente tenga la decisión de saber. Así pierdas el negocio, tú. Y se toma la decisión de informarlo, porque así él va a confiar en mí y posiblemente posteriormente no tengo solo un cliente, sino tengo muchos más, porque esa persona me va a aportar. Acá y después contigo, ¿verdad? Listo. Para mí el colombiano estaba faltando a sus obligaciones del contrato, porque el contrato, según entendió usted, decía desarrollar un programa para que corran un centro de computadores. Puede entenderse así. Ya, ok. Tú. Pero se lo hubiera podido decir, informar y tratar de darle solución. Decirle, mire, no le sirve, pero se podría hacer por este lado, o estas podrían ser las opciones. Buscar variables. Sí, mire, sí, yo lo quiero dejar, ahí porque hay dos cositas de las que quiero hablar ahí, es esto. Mira, cuando uno está en un proceso de negociación, los seres humanos tenemos un coeficiente intelectual, ¿sí? Listo, o sea que la capacidad de recibir la información que nosotros tenemos. Pero nosotros también tenemos que desarrollar una figura que es el coeficiente de adversidad, que es la capacidad de solucionar problemas. Yo puedo tener mucha capacidad para recibir información y se han escuchado eso que dicen, no, es que el tipo sabe mucho, el tipo tiene especialización, maestría, doctorado, pero no saca un burro de un pantano, pues más o menos, ¿no? O no sirve para nada. Y vaya donde Pepito, que el tipo no estudió, pero el tipo le arregla lo que sea. Es decir, no tiene mucha información, pero tiene un alto coeficiente de adversidad. Aquí es donde viene el elemento sustancial nuestro, en donde se dice cómo manejo yo la información, cómo arreglo yo problemas. Eso es un elemento, ¿listo? O sea, ¿qué tanto coeficiente de adversidad tengo? El otro elemento para lo que tú decías es esto. Cuando uno mira algunas cosas, uno dice, bueno, ¿cuál es el precio más bajo por el que yo puedo vender un producto? O un servicio, lógico, en el caso de usted como producto. El más bajo. ¿Cuál? ¿El cuál? No, porque es el costo. O sea, usted, digamos, lo más bajo es que usted no puede perder plata. Ah, bueno. Sí, no, el precio más bajo en el que usted puede vender un producto, o sea, o su servicio. Lo más bajo es que no pierda dinero. Ah, no, sí, claro, lo más bajo sería centavos. Pero digamos que en el punto de vista comercial, para no perder, sí, me faltó un complemento, sería el costo. ¿Listo? Y yo me imagino que todos ustedes tienen costeados sus procesos en la organización. Me imagino. Que si les pregunto a ustedes en un momento de la negociación y les digo, bueno, ¿usted por qué me está cobrando 500 millones de pesos? Yo le puedo preguntar eso. Usted me dice, mire, Diego, es que eso tiene 5.000 horas hombre, la hora hombre vale tanta plata, el arrendamiento, servicios, vale tanto, la utilidad de nosotros es tanto. Ah, lo tiene costeado. Todos tenemos claro eso.
Porque muchas veces hemos visto empresarios que van a negociar y empiezan a decirle, uy hermano, esto no te digo que es que eso, como que me estoy tumbando, y uno dice, usted no preparó la negociación. Como que me estoy tumbando es que sí, o lo estoy tumbando al otro es que no. De pronto yo también puedo pensar que me está tumbando es a mí porque no tiene el tema de costos. Otro elemento fundamental en el proceso de negociación internacional es el tema de costos, que debe estar claro. O sea, ustedes deben tener claro cuánto vale lo que están ofreciendo. Costo mínimo, mi costo. Hay empresarios que dicen el precio, aquí estamos hablando del precio, ¿no? Para la teoría tuya. El precio. Yo manejo mi precio a partir de lo que yo debo en llamar un costeo en reversa. Ya termino y para que van a descansar. Un costeo en reversa. ¿Costeo en reversa cuál es? Es cuando yo empiezo a mirar mi competencia. A partir del costo, yo miro cómo está la competencia. Es que por un programa parecido, en el mercado están cobrando tanto. Entonces yo me guío y tengo eso como un parámetro, entonces me subo, me bajo, mi costeo. Hay otros empresarios que llegan y dicen, no, mi costeo lo miro por un porcentaje de utilidad. Es decir, yo cojo mi costo, le aplico el porcentaje y me voy para allá. Alguna vez un empresario hablando de ese tema me decía, es que el porcentaje, yo siempre miro un porcentaje de utilidad y es el 17%. Y yo decía, el 17, ¿y por qué no el 15 o el 20? Decía, no, es que para mí el 17 es un número... Pues el tipo le tenía fija ese número, no sé, hay gente que... problema de él, mejor dicho. El tipo tenía fijado el 17%, entonces el tipo definía sus costos y con esto se sentía bien. Pero viene otro, que era lo que tú decías, que es el más pequeñito, en el tema de costos, y es lo que el cliente esté dispuesto a pagar, ¿sí ve? Lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Está dispuesto a pagar? Yo estoy dispuesto a pagar tanto. ¿Esto de qué depende? Eso puede ser. O puede ser lo que tú decías. Decías que lo más grande que yo tengo es el nombre. Yo quiero trabajar con usted. ¿Y por qué? Digo, uy hermano, pero usted me está dando como duro. No importa, yo trabajo con usted. ¿Sí ve? O sea, el cliente está dispuesto a pagar. Y ahí es cuando uno mira la diferencia entre caro y costoso. ¿Sí ve? ¿Cuándo un producto es caro y cuándo es costoso? ¿Caro cuando qué? ¿Y qué pasa? Pero la promesa del producto, ¿qué? No cumple, sí, o sea, caro es que usted me está cobrando mucho, pero la promesa de valor que usted me está dando es negativa. Mientras que el producto puede ser costoso, porque sí, tiene un valor alto, pero la promesa de valor lo paga dentro del medio, ¿sí ve? Entonces yo puedo definir eso acá. Y yo puedo mirar historias donde dice, hombre, pero ¿cómo ese producto es? No, pero es que tiene que ser con esa empresa. ¿Y por qué? Por lo que tú decías, porque el imaginario que hay en el mercado de esa empresa es que tiene que ser con él. ¿Por qué? Porque a mí me está dando garantía. Ayer precisamente estamos haciendo una negociación con alguien que nos va a hacer un proceso y vimos uno barato, y vimos el otro más costoso. Y sale uno con la sensación, no, nos toca el costoso. ¿Por qué? Porque le da a uno tranquilidad de espíritu. Nosotros vamos, pero es que sabemos que el tipo maneja sus procesos, maneja sus tiempos, maneja sus cosas. ¿Listo? La mente capta lo que la nalga aguanta. Entonces vamos a descansar.